El café del fotógrafo, episodio 13. Muy buenos días, bienvenidos al podcast El café del fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todos esos temas, todas esas ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Me vais conociendo ya, soy José Barceló, soy fotógrafo y soy el profesor de fotografía de los cursos online en josebarcelo.com y de los cursos presenciales en Mallorca Fotográfica. Bueno, os estuve contando el lunes que lanzamos los primeros cursos de fotografía online allí en josebarcelo.com y que, bueno, sabéis que cada semana sacamos 2 nuevas clases. Pues bueno, hoy llega la primera clase nueva, la primera clase de la semana. Y se trata de la clase que va a abrir el curso de Introducción a la Iluminación de Estudio. Es decir, vamos a sacar la primera clase el miércoles y la próxima clase la sacaremos el viernes. Lo normal va a ser que las clases salgan el lunes y el viernes. Así tenéis como más tiempo para poder echar un vistazo a una clase y luego a la siguiente. Pero bueno, esta semana, como el lunes presentamos la web, pues entonces he pensado que era mejor pasarlo al miércoles. Pero bueno, sea como sea, el viernes tenéis otra clase y a partir de la semana que viene, lunes y viernes, una nueva clase cada día. Entonces, bueno, ya lo sabéis, podéis suscribiros a los cursos por poco más de lo que cuesta un menú en el Extra Radio. Por 10 euros al mes os podéis suscribir a los cursos, a todo el contenido premium de la web. A ver, ¿qué más? Ayer publiqué en el blog y en el canal de YouTube un truco express. Bueno, si habéis estado echando un vistazo al canal de YouTube o al blog de Mallorca Fotográfica, ya lo sabéis. Lo de los trucos express son esos vídeos que en 1 minuto y medio, 2 minutos, poco más, os enseño algo muy concreto y pues eso, pues en este caso es cómo crear un preset de metadatos con vuestros datos de contacto para podérselo añadir a todas las fotos durante ya la misma importación de fotos a Lightroom. Algo que bueno, que si habéis empezado a hacer el curso de importación-exportación en Lightroom de la web, bueno, ya incluso habéis aprendido. Bueno, el tema, venga, es miércoles, es 18 de diciembre... Y bueno, no sé si habéis comprado lotería de Navidad, pero al loro, ¿vale? Que luego nos toca a los demás y os tenéis que ir al bar a pedir a ver si con el café os regalan el número ganador. ¿Os acordáis del anuncio ese? Sí, que el pobre no le había tocado la lotería, no había comprado lotería donde iba a tomar siempre el café y resulta que luego el camarero le tenía que dar el café y el boleto. Venga, que me vuelvo a ir por las ramas. Al tema, miércoles, con lo cual hablamos de material fotográfico. Seguimos hablando de objetivos. Os hablaré de cómo utilizar o cómo aprovechar al máximo, cómo exprimir al máximo los objetivos angulares. Primero de todo, ¿cómo definimos o qué son los objetivos angulares? Son esos objetivos que tienen una distancia focal de menos de 35 milímetros. Para entendernos, son los que nos dan un campo visual muy grande, ¿vale? Entonces, son objetivos que son ideales para hacer fotos de paisaje. ¿Por qué? Pues porque al tener un campo visual tan grande, pues lógicamente nos van a permitir captar todo el paisaje en una única foto. También se utilizan mucho en arquitectura. En arquitectura también por lo mismo, ¿no? Si estáis en un edificio, pues grandes edificios o grandes construcciones, las vais a poder captar con una sola imagen, con una sola toma. Algunos fotógrafos, aunque no se utilizan mucho, pero sí que es verdad que a algunos fotógrafos les gusta utilizar los angulares, los menos angulares, es decir, los que tienen esa longitud focal próxima a los 35 milímetros, les gusta utilizarlo en retrato. Vale, ya os digo, son los objetivos menos extremos, pero también se utilizan en retrato, de forma muy peculiar, tienes que saber controlarlos bastante, pero sí que es verdad que se pueden utilizar. Los menos extremos también, por ejemplo, el 24 milímetros, el 35 milímetros, también son objetivos que se utilizan bastante en fotografía callejera, en street photography. ¿Vale? Entonces, bueno, ya os digo, serían opciones para poder fotografiar con angulares. También son objetivos ideales, sobre todo los más angulares, o sea, los objetivos angulares más extremos, los de longitud focal más corta, son ideales para fotografía nocturna y es una cuestión simplemente de que con tanto campo visual nos van a permitir captar muchísimo cielo estrellado. Vale, en fotografía nocturna lo que solemos buscar es eso, ¿no? El que se vean bien las estrellas, que se vea la Vía Láctea, todas estas cosas, pues con el objetivo angular os va a ser muy útil. Tened en cuenta, bueno, primero de todo que estoy haciendo referencia a valores de distancias focales refiriéndome a cámaras full frame.
¿vale? Si tenéis una cámara APS-C o con el sensor más pequeño, tenéis que tener en cuenta el factor de recorte de vuestra cámara. Bueno, son objetivos, ya os he dicho, con un campo visual mayor al del ojo humano. O sea, cuando os ponéis la cámara delante del ojo mirando con un objetivo angular, vais a poder ver mucho más de lo que estabais viendo a simple vista. O sea, mucho más campo visual. Nos permiten captar grandes espacios con mucha profundidad. O sea, nos van a dar mucha sensación de profundidad. No estoy hablando de profundidad de campo, estoy hablando de sensación de profundidad. Pero también nos van a permitir captar en una sola imagen espacios muy reducidos. ¿Vale? Por ejemplo, os metéis a hacer fotografía de interiores, pues va muy bien. ¿Por qué? Porque con una sola foto podemos sacar toda la estancia. Si la longitud focal es muy corta, los llamaremos gran angulares. Si no, pues simplemente angulares, ¿vale? Tampoco no tiene más importancia, es un nombre, no tiene mayor trascendencia. Pero bueno, la cuestión es que cuanto menor sea la longitud focal, o sea, cuanto más cortitos sean, cuanto más angulares sean, para entendernos, más exagerados serán los efectos, pero también los defectos. Es decir, más campo visual tendrán, pero los defectos de los que os hablo un poco más adelante también se verán más acusados, ¿vale? Un ojo de pez, por ejemplo, no deja de ser una especie de ultra gran angular, ¿vale? Un angular muy exagerado, con una distancia focal muy corta, con un ángulo de visión que está en torno a los 180 grados. La cuestión es, a ver, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido a estos objetivos angulares? Bueno, lo primero, tenéis que tener en cuenta que lo que esté cerca del objetivo, lo que esté cerca de la cámara, se va a ver muy grande, ¿vale? Incluso más que a simple vista. Se va a agrandar mucho. Y sin embargo, a nada que se aleje algo un poco de la cámara, enseguida se ve muy pequeño. O sea, lo que está cerca se ve muy grande y lo que está lejos se ve mucho más pequeño que en la realidad. La sensación es de que nos aumenta la sensación de profundidad. Por eso son ideales precisamente para eso, para añadir sensación de profundidad y buscar fotos con composiciones con puntos de fuga, con diagonales muy marcados, ¿vale? Además, por las sensaciones que transmiten este tipo de objetivos, son ideales para meter al lector, a la persona que vaya a ver vuestras fotos, meternos más en contexto, ¿no? Meternos más dentro de la foto, que se sientan como que forman parte de esa escena, como que la están viviendo en primera persona. Entonces, para narrar historias y demás, narrar, yo que sé, fotografía documental, fotografía periodística, pues van muy bien. Los angulares, aunque tampoco no sean muy extremos, pero nos ayudan a eso, a meter a la persona dentro de la historia. Intentad, aunque os diga que lo que está muy cerca se ve muy grande, ¿vale? Intentad que siempre haya algún objeto, algún elemento en el primer plano. Bueno, como decía Robert Capa, que bueno, he pensado que cuando estaba preparando el podcast, estaba preparando este episodio, me he acordado de una frase que decía Robert Capa y he pensado que bueno, que este viernes podía hablaros de este fotógrafo. Bueno, ya me diréis qué os parece, si os apetece que os hable de él o no. Y la frase que me ha venido a la mente es la que decía que si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. Y Robert Capa lo decía con un doble sentido, lógicamente. Lo decía cerca ideológicamente, emocionalmente, pero también en el sentido físico, ¿no? Si tú no estás cerca del objeto que estás fotografiando, al final la foto es difícil que sea lo suficientemente buena. Bueno, para que tengáis la referencia, Robert Capa normalmente utilizaba un objetivo de 35 milímetros en sus fotos, con lo cual utilizaba un angular, poco angular, pero sí que era un objetivo angular. Entonces, bueno, problemas que nos dan estos objetivos, pues el típico problema es la distorsión que nos generan, ¿vale? Nos deforman las líneas rectas, nos las convierten en curvas. Me da lo mismo que llaméis distorsión que sin cojín, que sin barrilete, que sí que no sé qué, no sé cuántos. Me da lo mismo el nombre de la distorsión. La cuestión es que distorsionan la realidad tal y como haría. ¿Sabéis cuando miráis por la mirilla de la puerta? ¿Vale? Que se ve el pasillo, se ve yo qué sé, la entrada de vuestra casa se ve como mucho más amplio, mucho más distorsionadas las líneas, se vuelven curvas. ¿Vale? Pues el efecto que haría los angulares sería ese, pero lógicamente pues menos exagerado porque la lente de un objetivo angular es mucho mejor que la de la mirilla de la puerta, lógicamente. Entonces, cuidado con los laterales de vuestras fotos porque la distorsión suele ser mucho más grande allí, ¿vale? Cualquier cosa que se quede en los laterales se va a ver mucho más distorsionada. Entonces, si vais a retratar a alguien, por ejemplo, con un angular, sea más extremo o menos, intentad evitar primeros planos, ¿vale? Salvo que queráis hacer fotos así como más cómicas, evitar los primeros planos, por lo menos iros a retratos de plano medio, incluso de cuerpo entero,
Y además tened en cuenta que esa persona no debería estar cerca de las esquinas o cerca de los laterales precisamente por eso, por la distorsión, ¿vale? Pero también tened una cosa en cuenta, que si os alejáis demasiado de la persona, se verá muy lejos, ¿vale? Lo que os decía, lo que se ve cerca se ve muy muy grande, lo que se ve lejos, en cuanto se aleja un poco ya se hace muy pequeño. Pues cuidado con eso, ¿no? Porque si lo alejáis un poco se verá muy pequeñito. Y si todavía lo alejáis más, se convierte casi en un punto en la foto que será irreconocible. Entonces, si yo qué sé, vais a fotografiar, imaginaos que estáis de viaje, estáis con alguien y vais a fotografiar un edificio emblemático, un paisaje interesante, cualquier cosa, yo que sé, un gran monumento, ¿no? Algo que sea grande. Claro, lógicamente no os podéis poner muy cerca del edificio porque no os va a entrar en el encuadre. Entonces os vais a tener que alejar. Para eso va muy bien también utilizar un objetivo angular porque no os tendréis que alejar tanto. Pero claro, si vais a fotografiar a alguien delante de ese edificio, no lo dejéis debajo del edificio. ¿Por qué? Precisamente por lo que os digo. Porque, claro, vosotros os echáis para atrás, ponéis el objetivo angular, sois capaces de ver en el encuadre todo el edificio. Pero si la persona que estáis fotografiando está debajo del edificio, será una hormiguita ahí debajo de ese edificio. Entonces, cuando vosotros os alejéis, os lo lleváis con vosotros, lo ponéis a 1 o 2 metros de vosotros y que ocupe un buen trozo del encuadre de la foto. De esta forma, pues eso, no desaparecerá debajo de la fachada del edificio y además si hay gente, pues ahí así que será irreconocible totalmente. Bueno, algo que también caracteriza estos objetivos es la gran profundidad de campo que tienen. Es decir, bueno, no sé si sabéis, la profundidad de campo depende del diafragma, pero también depende de la distancia a la que estamos y del objetivo que estamos utilizando, de la distancia focal que estamos utilizando. Entonces, como estamos utilizando objetivos con distancias focales muy cortas, estamos utilizando los objetivos angulares. Entonces, con estas focales tan cortas, podríamos decir que aunque técnicamente no sea correcto, podríamos decir que prácticamente siempre estamos haciendo fotos en hiperfocal. Es decir, prácticamente nos quedará todo enfocado. Hagamos lo que hagamos, ¿vale? O desenfoca la foto por completo, o hagas lo que hagas, todo te quedará nítido, todo te quedará enfocado. Pero tened en cuenta que tiene una peculiaridad esto, y es que si hacéis la foto muy muy cerca del sujeto, a lo mejor a 30, 40, 50 centímetros, ¿vale? Estáis a 50 centímetros del sujeto que tenéis como elemento principal, enfocáis a ese sujeto que está a medio metro, entonces os daréis cuenta que incluso cerrando el diafragma, el fondo se está quedando desenfocado. Y además tienen un desenfoque muy peculiar, ¿vale? Os da un desenfoque en el que todo es reconocible, porque todo se ve, todo se intuye, ¿vale? Pero se ve desenfocado. Entonces, solo nos queda nítido el elemento principal, el elemento sobre el que enfocamos, ese elemento que os digo que está a medio metro, pero todo lo demás nos queda desenfocado. Sin embargo, si cogéis y os echáis 2 pasos para atrás y el primer elemento lo tenéis a 2, 3, 4, 10 metros, entonces de ahí ya os queda todo totalmente enfocado. Entonces, como os está quedando todo enfocado, en la mayoría de fotos que vais a hacer con un angular, gracias a esa gran profundidad de campo de utilizar una longitud focal corta, lo más probable es que muchas de las fotos las podáis hacer a f8 o, bueno, dependiendo del objetivo, al diafragma, a un diafragma intermedio, en ese diafragma que se suele llamar el punto dulce del objetivo. Entonces podréis hacer las fotos con ese diafragma intermedio teniendo la máxima profundidad de campo y además, gracias a ese diafragma intermedio, tendréis la máxima calidad de imagen para ese objetivo. Entonces, resumiendo, utilizad los objetivos angulares cuando queráis captar un espacio enorme o cuando queráis captar espacios excesivamente pequeños, pero que los queráis mostrar en una sola imagen, los queráis enseñar enteros. Os ayudará a añadir profundidad y a meter al espectador dentro de la escena. La persona que vaya a ver vuestras fotos, psicológicamente se va a sentir parte de esa escena. Cuidado con la distorsión, especialmente con los objetivos más gran angulares. O aprended a manejarla y aprended a utilizarla como recurso creativo, lo que os digo, fotos como más con un toque de humor, ¿vale? Para vuestras fotos. Y sobre todo, acercaros. Según os decía Capa, si no os acercáis, jamás tendréis fotos lo suficientemente buenas. Bueno, antes de acabar, me gustaría proponeros un ejercicio que les propongo muchas veces a mis alumnos de Mallorca Fotográfica, cuando hablamos del uso de los objetivos, y consiste en lo siguiente. Cogéis la cámara, cogéis un objetivo, si tiene zoom mejor,
y os buscáis algún sitio en el que haya gente, ¿vale? Por ejemplo, un mercado, una feria, un evento, yo que sé, algo donde sepáis que va a haber gente. Que vaya a haber gente más que nada porque para que sea más marrón el objetivo del ejercicio. ¿Por qué? Pues porque al haber gente tendréis que moveros en medio de esa gente y siempre es como un poco más incómodo, con lo cual aprendéis algo más, ¿no? Aparte de utilizar los objetivos, también aprenderéis a hacer fotos en medio de la calle. Entonces, cogéis el objetivo que tengáis, si es un objetivo zoom, mucho mejor, y salís a dar una vuelta, ¿vale? Ya os digo, por un sitio donde haya gente. Y os dais un paseo de eso, de media horita, una cosa así. Entonces, durante los primeros 10, 15, 20 minutos como máximo, cogéis y vais haciendo fotos libremente, lo que os dé la gana. Intentad buscar buenas fotos, intentad hacer las mejores fotos posibles, sin pensar en nada más, ¿vale? Podéis hacer zoom, podéis quitar zoom, podéis hacer lo que os dé la gana. Entonces, una vez que han pasado esos 15-20 minutos, cogéis otro objetivo, o el mismo objetivo zoom, pero lo situáis en la posición más angular. Cuanto más angular, mejor, ¿vale? Si tenéis un objetivo fijo angular, ponedlo. Si tenéis un zoom, fijadlo en la posición más angular y dejadlo fijo en esa posición angular, ¿vale? Tened en cuenta que no podéis hacer zoom, solo podéis trabajar en la posición más angular posible. Y entonces volved a repetir esa vuelta, ¿no? Volved a realizar las fotos durante otros 10-15 minutos y volved a buscar las mejores fotos posibles, ¿vale? Acordaos de lo que os he dicho, tendréis que acercaros, ¿vale? Tendréis que poneros cerca de las cosas. Entonces, bueno, si los que lo hagáis, los que os animéis a hacer este ejercicio, ya me contaréis qué tal la experiencia de ir con el objetivo angular. Podéis dejarme los comentarios sobre lo que os parezca en el mismo artículo del podcast que encontráis en josebarcelo.com/podcast en el episodio 13. O, bueno, ya lo sabéis, a través del formulario de contacto en josebarcelo.com/contacto también me podéis hacer llegar vuestra experiencia con este ejercicio. Y bueno, si os apetece que os vaya proponiendo ejercicios en cada episodio y demás, hacedmelo saber también, ¿vale? Y bueno, con esto llegamos a mitad de la semana. Espero que hayáis empezado bien la semana y que acabe todavía mejor. Volvemos mañana jueves con un nuevo episodio en el que hablamos de cómo podemos mejorar nuestras fotos. En concreto, mañana os traigo una propuesta, sí, los 5 ejercicios que os los comenté ayer. 5 ejercicios que pienso que os ayudarán mucho a mejorar vuestras fotos. Entonces, bueno, lógicamente no hace falta que hagáis todos los ejercicios de golpe, pero bueno, ya lo veréis mañana. Son ejercicios que sí que os recomiendo que hagáis porque creo que se aprende bastante. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, ya lo sabéis. Me hacéis muy feliz cada vez que le dais al me gusta, que votáis con 5 estrellas o valoráis con 5 estrellas el episodio, el podcast. Le dais al botoncito de seguir, lo que sea, ¿vale? Lo que os permita hacer la plataforma donde me estéis escuchando. Sea, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado, de verdad. Mucho ánimo y a disfrutar.